Las alucinaciones auditivas consisten en oír algo que no existe, desde un simple ruido hasta una voz que nos habla. Son frecuentes en enfermedades mentales como la esquizofrenia. Sin embargo, no siempre tiene que estar condicionado a esto, pues el ser humano puede ser, por muchos otros motivos, víctima de una perturbación en su modo de ver e interpretar la realidad. En muchos casos, estas voces internas ordenan acciones a la persona, pero en este vagón, Alan nos comparte su inexplicable experiencia, donde existe algo más que traspasa los límites de lo posible. El tren que recorre la niebla. Quiero compartir mi experiencia con usted, ya que es muy extraño lo que me sucedió. No quiero decir mi nombre real, pero llámeme Alan. Tengo 28 años, soy soltero y vivo con mis papás en la Ciudad de México. Yo hace 3 años tuve un accidente. Era un repartidor de pizzas en motocicletas y me aventó un camión. Estuve internado por casi 2 semanas. Estuve en coma por 3 días y tuve fracturas de las piernas y costillas. Pasaron meses y me recuperé. Luego volví a trabajar como vendedor en un negocio y fue en ese momento que empecé a escuchar voces. Escuchaba que hablaban cuando estaba solo, pero eran voces que no entendía lo que decían. Era como muy lejos y adentro de mí. Al principio me asusté, creí que me estaba volviendo loco. Al pasar los días ya no era una voz, eran varias las que escuchaba yo, pero dentro de mi cabeza. Varias voces, pero no alcanzaba a entender lo que decían. Hablaban entre ellos, voces de hombre. No era todo el tiempo, solo a veces y en ciertos momentos del día. A veces pasaban días y no pasaba nada, pero luego fue haciéndose más seguido y más claras las voces. Escuchaba que me hablaban y me hacían preguntas. Estaba muy preocupado, trataba de ignorarlas y me daba miedo ir al doctor o decirle a alguien lo que me estaba pasando porque terminaría internado en un manicomio. No le dije nada a mis papás y traté de seguir mi vida e ignorarlas. Yo no fumo, no tomo, ni menos me drogo. Tampoco estaba tomando ya ningún medicamento en ese momento, pues ya estaba completamente recuperado de lo de mi accidente desde hace mucho. Las voces fueron aumentando. Por la noche me despertaban y me decían que fuera a tal o cual lado o que comiera algo del refrigerador. Escóndelo. No me decían cosas malas, Lo hiciste bien. solo me hacían preguntas y me decían que querían ocupar mi cuerpo. Fue como a mitad de la pandemia cuando yo me quedé sin trabajo. Mis papás son jubilados y yo los ayudaba con los pagos de la casa, pero pasó un mes y no pude encontrar trabajo. En una de esas, una de las voces me dijo: Camina, ve a las canchas de fútbol. no sé por qué le hice caso. Salí y fui ahí. Cuando llegué a las canchas me dijo: Rasca en el poste de la portería del fondo. comencé a rascar en la tierra y saqué una bolsa de tela con monedas. Eran 380 pesos en puras monedas de 10 y de 5. Con eso compré comida y llevé a la casa. Así las voces me siguieron ayudando como por 2 semanas,
Cada día me decían a dónde ir. Aquí, a la derecha. Me llevaban, por ejemplo, a casas que estaban en construcción y me decían, Métete. Súbete. Camina. En la esquina. y donde me decían había dinero, billetes de 200 pesos, a veces de 500, muchas monedas. Así pude esos días sostener los pagos de mi casa, y yo les decía a mis papás que estaba haciendo trabajos. Las voces no paraban de insistirme en querer entrar en mi cuerpo. Conseguí trabajo en una tienda, pero una de las voces me decía, Métete a esa casa. Ahí vive la señora sola y tiene mucho dinero. esa voz era diferente a las otras, y esa siempre me aconsejaba cosas malas. Quería que robara, que lastimara personas, pero yo la ignoraba. De hecho, empecé a ignorar a todas las voces, y con el tiempo dejaron de hablarme. Hace ya casi un año que no las escucho más. La comunicación con Alan fue mediante correos electrónicos. No tuve contacto telefónico con él, por lo tanto les voy a compartir las preguntas y respuestas que le hice. ¿Tuviste alguna experiencia extraña o recuerdas algún suceso anormal durante o después de que saliste del coma o en tu recuperación? No, no tuve ningún problema ni nada extraño. De hecho, no recuerdo nada cuando estaba en coma, tampoco después de salir del hospital. Eso pasó mucho después. ¿Cuántas voces escuchabas? ¿Todas eran masculinas? Eran muchas, pero solo dos eran las que se repetían más. Una la que me decía dónde estaba el dinero y la otra la que quería que hiciera cosas malas. Las demás eran siempre diferentes y todas eran masculinas. ¿Los lugares a donde te mandaban a buscar el dinero eran cercanos a donde vives? No, casi siempre era en colonias que yo no conocía y bien lejos de mi casa. El dinero casi siempre estaba como si a alguien se le hubiera caído o perdido. También a veces estaba enterrado, como el de la portería. Yo escarbaba tantito y salía. ¿A qué te refieres con que te pedían entrar en tu cuerpo? ¿Puedes explicar eso? Me decían que querían entrar en mí. No sé cómo lo harían, pero yo siempre dije que no, pero ellos insistían. ¿Le has platicado a alguien sobre todo esto que te sucedió? No, es la primera vez que lo hablo a alguien. La verdad me da miedo de que se burlen o que me digan que estoy loco. ¿Qué piensas hacer si vuelven las voces? Me da miedo que regresaran y no sé qué haría. Solo espero que nunca vuelvan. No sé si quieran cobrarme todo lo que me dieron. Estas fueron las preguntas que le hice a Alan. Su caso abre dos posibilidades. Una, que las voces fueran entidades que trataran de aprovecharse o apoderarse de su cuerpo, como una posesión, ya que estos seres buscan personas vulnerables. Puede ser que el estado de coma en el que estuvo Alan lograra de alguna forma atraer a estas entidades, ya que se da mucho en el caso de personas que se encuentran al borde de la muerte o en no natos. La segunda posibilidad es que fue un lapso de esquizofrenia o alucinaciones. Lo único que no cuadra o no se ajusta para decir que es una alucinación es que él obtenía realmente el dinero. Las voces lo guiaban e incluso llevó a sus padres ese dinero para ayudarlos. De cualquier manera, mi recomendación para Alan es que si vuelve a escuchar esas voces, no se quede callado y busque inmediatamente ayuda de sus familiares y revisión médica. No debe de permitir que esas voces lo dominen, porque tanto del lado médico como del lado paranormal, lo que le sucedió no es para nada bueno. ¿Qué opinas de este caso? ¿Qué harías si comenzaras a escuchar unas voces que te dicen dónde hay dinero, pero también te piden que hagas cosas malas? Agradezco a Alan por la confianza en compartir esta experiencia tan extraña. Seguiremos en contacto con él.
Apóyame compartiendo y si eres nuevo, suscríbete. Te habló David Ripper, el maquinista. Hasta la próxima.